El hielo chocó contra el cristal con un tintineo que partió el silencio del apartamento. Un sonido agudo, casi violento en la quietud de la madrugada. Eran las 2:47 de la madrugada. Lo sé porque la luz azul del reloj digital del horno se reflejaba en el mármol negro de la encimera, justo al lado del vaso de agua de Irene. El vaso sudaba, dejando un anillo perfecto de condensación que se expandía lentamente, como una mancha de culpa. Llevaba 10 minutos mirándolo, sin moverme, anclado a ese detalle, el movimiento del agua, el leve temblor de su mano al dejarlo ahí. Antes de que todo se rompiera, nunca me fijaba en esas cosas. Ahora, lo eran todo. ¿Por qué no me lo dijiste? Mi voz sonó extraña. Un susurro ronco que no parecía mío. Irene estaba de espaldas a mí, mirando por la ventana la calle desierta del barrio de Salamanca. La luz de una farola recortaba su silueta, inmóvil. Llevaba puesta una de mis camisas viejas, la de lino azul, la que siempre usaba para dormir. Un recuerdo de un tiempo que, ahora lo sé, era una completa ficción. Decirte que, Julián, no fue una pregunta, fue una afirmación, una pared. Fue en ese instante, en esa calma antinatural, que todo empezó a desmoronarse. No hubo gritos, no hubo llantos, solo el zumbido eléctrico de la nevera y la devastadora tranquilidad en su voz. Me acerqué. Mi mano se detuvo a centímetros de su hombro antes de caer, inútil, a mi costado. El aire entre nosotros era denso, olía a la colonia de bergamota que uso desde que nos conocimos y al ozono de una tormenta que se niega a estallar. Antes, ese olor era mi hogar. Ahora, era el aroma de la antesala de un infierno personal. La notificación en tu móvil, dije, intentando que mi voz sonara firme. Fracasé. Vi una notificación de Cabify esta tarde, un viaje a las 4. Tú me dijiste que estabas en el Prado hasta las 7. Silencio. Un silencio tan profundo que podía oír mi propio pulso martilleando en mis oídos. El sonido era un tambor sordo, una cuenta atrás hacia algo que no quería saber. Ella se giró lentamente. Su rostro, el que había besado miles de veces, era el de una extraña. No había miedo, ni culpa. Había una especie de resolución vacía, una calma que helaba la sangre. Sus ojos, habitualmente cálidos, eran dos pozos oscuros e inescrutables. Fue entonces cuando lo dijo, la frase que se convirtió en el epitafio de nuestra vida juntos. No te preocupes por eso, Julián. Hizo una pausa, sus labios apenas se movieron. Ya no importa. ¿Ya no importa? ¿Qué no importa? ¿Mentirme? ¿El viaje? ¿Nosotros? Cada pregunta era un clavo ardiendo en mi cerebro. Debería haber gritado, haber exigido una respuesta, haber volcado la mesa. En lugar de eso, me quedé paralizado, sintiendo cómo el suelo de mármol frío bajo mis pies parecía licuarse, convertirse en arenas movedizas. Fue una sacudida violenta, un latigazo emocional que me lanzó de la ira a un miedo glacial en menos de 3 segundos. La adrenalina me dejó un sabor metálico en la boca, como si hubiera mordido una pila. ¿Te pasó alguna vez? Sentir que el suelo desaparece bajo tus pies en tu propia casa, la casa que pagaste, la casa donde creíste que ibas a morir de viejo. Es una sensación física, una caída libre dentro de tu propio cuerpo. Miré de nuevo el vaso de agua sobre la encimera. El anillo de condensación se había hecho más grande, un detalle insignificante que, de alguna manera, lo significaba todo. Era la prueba tangible de que el tiempo seguía pasando, aunque mi mundo se hubiera detenido a las 2:47 de la madrugada. Irene, empecé, pero no sabía cómo continuar. La conversación ya había terminado para ella. Pasó a mi lado, sin rozarme, el leve movimiento del aire trajo su perfume, una mezcla de jazmín y algo más, algo que no reconocí. Se dirigió al pasillo. ¿A dónde vas?, logré preguntar. Se detuvo en el umbral, sin girarse. A dormir. Mañana tienes la ponencia en la facultad, deberías descansar. Y se fue. Me dejó solo en la cocina, con el zumbido de la nevera, el reloj digital marcando las 2:49 de la madrugada, y un vaso de agua medio vacío que de repente parecía el objeto más desolador del universo. Sabía, con una certeza que me perforaba el estómago, que algo se había roto para siempre, pero no tenía ni la más remota idea de la magnitud de la catástrofe. Mi mente, entrenada para analizar patrones sociales complejos, para deconstruir sistemas y predecir comportamientos, era completamente inútil. Era un idiota en mi propio laboratorio. Fui a la entrada, al pequeño cuenco de cerámica donde dejábamos las llaves. Busqué en su bolso. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir la cremallera. Dentro, junto a su cartera y un libro de arte, había un ticket doblado. No era de Cabify. Era la factura de un hotel. El hotel único. Una habitación doble, de 4 a 7 de la tarde, pagada en efectivo. La fecha era de hoy. El nombre en la factura no era el suyo, ni el mío. Era un nombre que no había oído en años. Y eso
Eso era lo que no tenía ningún sentido. Los 3 días siguientes fueron una obra de teatro absurda y magistral. Una farsa de normalidad tan bien ejecutada que empecé a dudar de mi propia cordura. Desayunábamos juntos. El amargor de mi espresso matutino parecía más intenso. Casi una agresión en mi paladar. Irene leía las noticias en su tablet, comentando algún titular con la misma indiferencia de siempre. El sonido de su cuchara raspando el bol de yogur era insoportablemente normal. Yo asentía, sonreía, interpretaba mi papel de marido, el célebre catedrático de sociología Julián Carrasco, un hombre cuya vida era tan ordenada como sus publicaciones académicas, pero por dentro, era un animal enjaulado. Cada gesto suyo, cada palabra, cada silencio, era un dato que analizaba hasta la extenuación. ¿Vas a tardar mucho hoy?, me preguntó el segundo día, mientras se ponía los pendientes frente al espejo del recibidor. Unos pendientes de plata que no le había visto nunca. Tengo la reunión del departamento a las 5. Después, unas cañas con el rector. Lo de siempre, respondí, ajustándome el nudo de la corbata. La seda me oprimía la garganta. ¿Y tú? Voy a ver la nueva exposición en el Thyssen con Clara. Te escribo cuando salga. Sonrió. Fue una sonrisa perfecta, ensayada. La vi reflejada en el espejo. Era una imagen que había visto 1000 veces, pero que ahora estaba distorsionada, como si la mirara a través de un cristal deforme. La recordé hace años, en nuestro primer viaje juntos a San Sebastián. Estábamos en el peine del viento, el mar Cantábrico rugía, y ella se reía a carcajadas, con el pelo alborotado por el viento. En la foto que teníamos en el salón, su sonrisa ocupaba toda la imagen. Era pura, genuina. La sonrisa del espejo era una réplica vacía, una máscara de museo. Todo está perfecto, decía su cara. Mi estómago gritaba que todo estaba podrido. Esa noche no pude dormir. Esperé a que su respiración se hiciera profunda y acompasada. Me levanté con el sigilo de un ladrón y fui a su estudio. El olor a óleo y aguarrás se mezclaba con el de los libros viejos. Encendí su portátil. Contuve la respiración mientras introducía la contraseña que usaba desde hacía una década. El nombre de su primer perro, seguido del año en que nos conocimos. Ironía. Funcionó. El escritorio se iluminó, mostrando una foto de nosotros dos en la Toscana. Éramos jóvenes, felices y estúpidamente ignorantes de lo que el futuro nos deparaba. No sé si exageré, o cualquiera lo habría notado, pero hasta esa foto parecía una burla. Abrí el navegador. El historial estaba limpio, demasiado limpio. Nadie borra el historial por completo a menos que tenga algo que ocultar. Fui a su cuenta de Google, sincronizada. Calendario, correo, fotos y mapas. Hice clic en la cronología de Google Maps. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Recorrí los días, las semanas. Todo normal. Trayectos del apartamento al museo, a casa de su hermana, al gimnasio, pero ahí estaba. El día de la notificación de Cabify. El día del ticket del hotel. Según su cronología, a las 4:15 de la tarde, su móvil se había desplazado desde el Prado hasta la calle Claudio Coello, número 67. Se había detenido allí durante casi 3 horas, y luego, había vuelto a la zona del museo antes de regresar a casa. Claudio Coello, 67. La dirección del hotel único. El aire se me escapó de los pulmones. Era real. No era una paranoia. La prueba estaba ahí, en un mapa digital, una línea roja sobre el plano de Madrid que dibujaba la geografía de su traición. Cerré la tapa del portátil con un chasquido que sonó como un disparo en el silencio de la noche. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era el frío de la certeza. La ira que había sentido en la cocina se había transformado en algo más oscuro y pesado. Una desolación inmensa. Fue en ese momento cuando mi mente hizo la conexión. El nombre en la factura del hotel. L. Valdés. Leo Valdés. No podía ser. Era imposible. Leo había sido mi alumno más brillante, mi protegido, hace casi 10 años. Un chico de origen humilde con una mente para el análisis de datos que rozaba la genialidad. Su tesis doctoral fue la base, el andamiaje sobre el que yo construí mi libro más aclamado, Estructuras invisibles. Por supuesto, su aportación nunca fue reconocida. Le convencí de que su enfoque era demasiado radical, que no sería publicado. Le insté a tomar un camino diferente. Él abandonó el doctorado, resentido y derrotado. Yo me convertí en una eminencia. No volví a saber de él, hasta ahora. Regresé a la cama. Irene dormía plácidamente, ajena a mi tormento. Me tumbé a su lado manteniendo la distancia. El sonido de su respiración, que antes me calmaba, ahora me resultaba ajeno. El de una extraña en mi cama. Recordé un mensaje de WhatsApp que me había enviado ese mismo día, a las 4:45 de la tarde, mientras yo estaba en una reunión. Lo abrí en mi móvil. La luz de la pantalla iluminando mi cara en la oscuridad. Asterisco asterisco Irene. Asterisco asterisco asterisco. Te echo de menos, amor. Mucho trabajo en el museo. Beso, asterisco. El mensaje seguía ahí. Una mentira digital,
perfecta, con su doble cheque azul. En el momento en que lo recibí, había sonreído. Ahora, esa simple frase era un cuchillo. Estaba en un hotel con mi antiguo alumno, el alumno al que yo había traicionado y borrado del mapa académico. Y la pregunta ya no era si me estaba engañando. La pregunta era por qué. ¿Era una simple venganza? ¿Una humillación poética? ¿O había algo más? Algo que se me escapaba. Un patrón oculto en el caos. Una estructura invisible, y por primera vez en mi vida, me sentí estúpido, terriblemente estúpido. La revelación no me llevó a la confrontación, hizo algo mucho peor, me convirtió en un observador. En mi propia casa, me volví un antropólogo estudiando una tribu desconocida de 2 personas, mi esposa y yo. Mantuve la farsa de la normalidad con una disciplina marcial. Seguí dando mis clases, asistiendo a reuniones, bebiendo vino en cenas con colegas que alababan mi brillantez. Le sonreía, aceptaba sus elogios, mientras por dentro un veneno de sospecha y paranoia se extendía por mis venas. No grité, planifiqué. Mi estudio, mi santuario con olor a bergamota y papel viejo, se convirtió en mi centro de operaciones. Las noches, cuando Irene dormía, ya no eran para descansar, eran para cazar. Compré un software de recuperación de datos. Fue sorprendentemente fácil. Una noche, mientras ella se duchaba, el sonido del agua corriendo por las tuberías era mi cronómetro, conecté su móvil a mi portátil. 10 minutos. Los 10 minutos más largos de mi vida. El programa extrajo fragmentos de información de la memoria del teléfono, mensajes borrados, registros de llamadas, cachés de aplicaciones. Y allí estaban. Los WhatsApps entre Irene y Leo Valdés. Leerlos fue como tragar cristales rotos. No era solo la confirmación de la infidelidad, las palabras soeces, las fotos que mi cerebro se negaba a procesar. Era el tono. Hablaban de mí con una frialdad clínica como si yo fuera un problema a resolver, un obstáculo a remover. Asterisco asterisco Leo. Asterisco asterisco asterisco. ¿Tienes acceso a sus archivos del 2015? Necesito los datos brutos del proyecto. Fronteras. Asterisco. Asterisco asterisco Irene. Asterisco asterisco asterisco. Están en un disco duro externo en el despacho, el que tiene la etiqueta. Borradores. No sospecha nada. Está demasiado ocupado siendo un genio. Asterisco. Asterisco asterisco Leo. Asterisco asterisco asterisco. Perfecto. Su arrogancia es nuestra mejor arma. Sigue como hasta ahora. Ya casi lo tenemos. Asterisco. Sentí náuseas. Un sudor frío me recorrió la espalda. Esto no era una aventura. Esto era una conspiración. Hablaban de mí no como un marido traicionado, sino como un no aguame. Proyecto a desmantelar. Mi trabajo, mis archivos, mis datos. ¿Qué coño estaba pasando? Por un momento, una oleada de furia pura y primitiva me invadió. Quería estampar el móvil contra la pared, entrar en el baño, arrastrarla fuera y gritarle hasta quedarme sin voz. Pero la voz de la razón, la del académico calculador, me detuvo. Si lo hacía, perdería cualquier ventaja. Me verían venir. No, tenía que jugar su mismo juego, tenía que ser más inteligente. Entonces tuve mi primer momento de falsa claridad. Una de esas epifanías peligrosas que te hacen creer que entiendes todo el tablero de ajedrez. Era obvio. Leo, resentido por el robo de su tesis, la había seducido, la estaba usando para acceder a mi investigación y demostrar el plagio, para arruinarme académicamente. Irene, quizás aburrida o desencantada de nuestro matrimonio, se había dejado arrastrar a su juego de venganza. Era una historia simple y sórdida de revancha. Me sentí casi aliviado. Era algo que podía entender, algo contra lo que podía luchar. Podía exponerlos, pintarla a ella como una esposa vengativa y a él como un acosador obsesionado. Yo sería la víctima. El genio traicionado. Sí, podía manejarlo. Me sentí en control de nuevo. Decime vos, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Romper todo o esperar el momento perfecto para devolver el golpe? Yo elegí esperar, elegí ser el cazador paciente. Mi investigación se volvió más profunda. Ya no buscaba pruebas de un romance, buscaba pruebas de su plan. Una noche, accedí a su copia de seguridad en la nube. Esperaba encontrar más fotos, más mensajes comprometedores. En cambio, encontré una carpeta con un nombre anodino. Museo. La abrí. Mi sangre se heló. No había nada relacionado con el arte. La carpeta era un dossier exhaustivo sobre mí. Contenía escaneos de mis cuadernos de notas de la universidad, transcripciones de entrevistas con antiguos alumnos, mis declaraciones de la renta de los últimos 10 años, correos electrónicos que yo creía haber borrado para siempre. Y lo peor de todo, una subcarpeta llamada Las voces silenciadas. Dentro, había archivos de audio, entrevistas. Hice clic en una al azar. La voz de una antigua alumna mía, una chica sudamericana, con un talento inmenso a la que aconsejé que su línea de investigación no tenía futuro, llenó el silencio de mi estudio. Contaba, con una voz temblorosa,
cómo le había presionado para que me cediera sus datos etnográficos a cambio de una carta de recomendación que nunca escribí. Irene no solo estaba ayudando a Leo a demostrar un plagio, estaba construyendo un caso para demostrar un patrón de abuso y explotación académica que abarcaba toda mi carrera. Había contactado a cada estudiante brillante y vulnerable que yo había dejado en la cuneta. Los había encontrado a todos. Apoyé la cabeza en el escritorio frío. El olor a bergamota y papel ahora me asfixiaba. La sensación de control se evaporó, reemplazada por un pánico helado y absoluto. Esto era mucho más grande de lo que había imaginado. No querían herirme. Querían aniquilarme. Borrarme, y el escenario para la ejecución ya estaba montado, el Congreso Internacional de Sociología en Lisboa, en 2 semanas, el evento donde yo iba a dar la ponencia principal, la que coronaría mi carrera. Mi teléfono vibró sobre la mesa, un recordatorio del calendario. Lisboa, keynote, 15 días. El segundero del reloj de mi ordenador avanzaba con una precisión cruel. La cuenta atrás había comenzado, y yo, por primera vez, no tenía ni idea de cómo iba a sobrevivir. Las 2 semanas previas a Lisboa fueron una pesadilla de vigilia. Vivía en un estado de hiperalerta constante. Cada notificación del móvil de Irene, cada llamada que no contestaba en mi presencia, era una pequeña detonación en mi sistema nervioso. Por fuera, era el académico consumado, repasando mi discurso, organizando mi viaje. Por dentro, libraba una guerra desesperada. Intenté un contraataque. Pasé noches enteras intentando borrar los archivos comprometedores de los servidores de la universidad, pero mi acceso a ciertas carpetas antiguas había sido revocado. Mantenimiento del sistema, me dijo el técnico de informática con una sonrisa vacía. Alguien se me había adelantado. Intenté contactar a los antiguos alumnos que Irene había entrevistado. La mayoría no respondieron. La chica del audio me envió un único mensaje. La justicia tarda, pero llega, profesor. La palabra profesor estaba cargada de un sarcasmo que me quemó los ojos. Estaba atrapado. Irene y Leo habían construido una jaula digital y académica a mi alrededor, y los barrotes se estrechaban cada día. Llegué a creer que podía anticiparme, que en Lisboa, antes de mi ponencia podía subir al estrado, confesar una versión edulcorada de los hechos, errores de atribución, colaboraciones juveniles mal gestionadas, pintar a Leo como un exalumno resentido que había manipulado a mi frágil esposa. Quería controlar la narrativa, ser el primero en contar la historia. Me aferré a ese plan como un náufrago a una tabla. Era mi última y patética esperanza de supervivencia. Creía de verdad que mi carisma y mi reputación podrían resistir el golpe, que podría, una vez más, salirme con la mía. El día de la ponencia, el auditorio del Centro de Congresos de Lisboa estaba abarrotado. 1000 personas, académicos, periodistas, estudiantes de todo el mundo. El aire vibraba con expectación. Subí al escenario. Las luces me cegaron por un instante. Busqué a Irene entre el público. La encontré en la 5ª fila. Llevaba un vestido rojo, un color que rara vez usaba. A su lado, Leo Valdés, con un traje caro y una expresión impasible. Se veían como una pareja poderosa, no como 2 amantes furtivos. Ese detalle debió haberme advertido. Comencé mi discurso. Mi voz sonaba firme, autoritaria. Hablé sobre estructuras invisibles, sobre los patrones de poder ocultos en la sociedad moderna. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. A los 15 minutos, mientras hablaba, la gigantesca pantalla detrás de mí parpadeó. Mi presentación de PowerPoint desapareció. Durante un segundo, la pantalla se quedó en negro. El silencio se apoderó de la sala. Y entonces, apareció un único documento, en formato PDF, ocupando toda la pantalla. Era la portada de una tesis doctoral. Título. Estructuras invisibles. Un análisis de redes de poder en comunidades urbanas marginalizadas. Autor. Leonardo Valdés. Fecha. Mayo de 2015. Mi título, mi libro, su nombre. El aire se solidificó en mis pulmones. Un murmullo recorrió el auditorio, creciendo como el rugido de una marea. Antes de que pudiera reaccionar, la imagen cambió. Ahora era una captura de pantalla de un chat de WhatsApp, mi foto de perfil y la de una alumna, la misma del audio. Mis palabras, escritas en burbujas verdes, aparecían nítidas, crueles, innegables. Si quieres que tu carrera despegue, a veces hay que hacer sacrificios. Piensa en estos datos como una inversión en tu futuro. Y en el mío. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo, y entonces, el golpe de gracia. Cientos, quizás miles de teléfonos móviles en el auditorio empezaron a sonar y vibrar casi al unísono. Un coro de notificaciones. El sonido de mi mundo terminando. Un correo electrónico masivo, enviado a todos los asistentes registrados en el Congreso
Congreso. El asunto. La verdad sobre el trabajo del Dr. Julián Carrasco. El correo contenía un enlace a un sitio web, un archivo digital meticulosamente organizado, con cada prueba, cada audio, cada documento plagiado, cada testimonio. Toda mi carrera, toda mi vida, expuesta y crucificada en una página web. Miré a la audiencia, a los rostros iluminados por las pantallas de sus móviles. Rostros de incredulidad, de asco, de schadenfreude. En el silencio de 1000 personas, el único sonido era el de mi propia carrera muriendo. Mira, no sé si me vas a creer, pero por un segundo, en medio del pánico y la humillación absoluta, sentí alivio. Se había acabado. El peso de décadas de mentiras se evaporó en un instante. El terror de ser descubierto, que siempre había vivido en un rincón oscuro de mi mente, ya no estaba. Ya me habían descubierto. Mis ojos buscaron a Irene. Ella me miraba, pero en su rostro no había triunfo ni odio. Había un vacío desolador, como el de un soldado que mira un campo de batalla después de la masacre. Estaba pálida. Fue entonces cuando vi el movimiento. Leo, a su lado, no la miraba a ella ni a mí, miraba su propio teléfono, y en su rostro, solo por una fracción de segundo, vi algo que no encajaba con la narrativa del justiciero. Vi la fría y calculadora satisfacción de un hombre de negocios cerrando un trato. Una pequeña sonrisa torcida, casi imperceptible. Y en ese instante, supe que me había perdido algo, que la historia que yo creía conocer, la de la venganza de un alumno y una esposa, era solo la portada, y que el verdadero libro era mucho más oscuro. El regreso a Madrid fue un borrón. La universidad me suspendió de empleo y sueldo de forma inmediata, pendiente de una investigación cuyo resultado era una conclusión inevitable. Mi editorial retiró mis libros. Mi nombre, antes sinónimo de prestigio, se convirtió en una mancha, un sinónimo de fraude académico. Cuando entré en el apartamento, estaba en silencio. La mitad de las cosas habían desaparecido. La ropa de Irene, sus libros, sus cuadros, se había ido. Sobre la mesa de mármol de la cocina, donde todo había comenzado, había un sobre con los papeles del divorcio, ya firmados por ella. Los días siguientes los pasé en un limbo, empaquetando los restos de mi vida en cajas de cartón. El apartamento, antes un símbolo de mi éxito, ahora parecía una tumba cavernosa. Cada objeto era un fantasma. La foto de San Sebastián en el salón me miraba con una alegría que ahora era obscena. El olor a bergamota y papel de mi estudio, que siempre me había reconfortado, ahora olía a podredumbre, al hedor de un fracaso monumental. Estaba solo. Completamente solo, con los ecos de una vida que había resultado ser un fraude en todos los sentidos posibles. Fue durante la última limpieza, vaciando un cajón de la mesita de noche de Irene, que lo encontré. Un pequeño teléfono móvil barato, un terminal de prepago, estaba sin batería. Por un impulso que no logro explicar, busqué un cargador compatible, lo conecté y esperé. Tras unos minutos, la pantalla se encendió. Estaba protegido por un pin. Probé fechas de cumpleaños, aniversarios, nada. Luego, probé el código del proyecto de Leo, el que yo le obligué a abandonar. 2015, se desbloqueó. Había muy pocas cosas en el teléfono, un puñado de llamadas y una única conversación de WhatsApp. No era con Irene, era entre Leo y un contacto guardado como Inversor Zurich. Los mensajes eran de los últimos 6 meses. Leerlos fue la revelación final, la pieza que reordenaba todo el puzzle en una imagen infinitamente más monstruosa. Asterisco asterisco Inversor Zurich. Asterisco 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 el paquete de datos debe ser completo. No solo el trabajo de Carrasco, sino los datos originales de todos los estudiantes. Necesitamos la base de datos consolidada. Asterisco, asterisco asterisco Leo. Asterisco asterisco asterisco. Lo será. La esposa es la llave. Está motivada. Cree que esto es por justicia. Me está dando acceso a todo. Asterisco, asterisco asterisco Inversor Zurich. Asterisco asterisco asterisco. El pago final se transferirá tras la confirmación pública del escándalo. El precio depende de la exclusividad y la limpieza de los datos. No queremos problemas legales. Asterisco, asterisco asterisco Leo. Asterisco asterisco asterisco. No lo sabrá. Carrasco será el único culpable. La esposa será la víctima vengadora. Y yo, el académico al que le hicieron justicia. Es la narrativa perfecta. Nadie buscará más allá. Asterisco. Mi cerebro procesó la información con una lentitud dolorosa. Leo no quería justicia. Nunca la quiso. Quería venganza, sí, pero era solo un medio para un fin mucho más lucrativo. Había utilizado el dolor genuino de Irene, su desilusión, y la había convertido en su herramienta. La había manipulado para que le ayudara a recopilar no solo su trabajo robado, sino el de todos los demás estudiantes que yo había explotado, para empaquetarlo todo y vendérselo a una empresa rival. Él no estaba destruyendo mi legado, lo estaba monetizando, se estaba beneficiando del mismo robo por el que me condenaba, me había convertido en su involuntario socio comercial. Y entonces, un recuerdo me golpeó con la fuerza de un puñetazo. La primera noche, la notificación en el móvil de Irene que me había parecido tan extraña, la que había iniciado todo. Mi mente, ahora liberada de la niebla de la ira y el ego,
La recordó con una claridad cristalina. Me había obsesionado con la hora, el lugar, pero me había equivocado en el detalle crucial. No era una notificación de Cabify, fue una notificación de su aplicación bancaria. Y ahora podía leer la frase completa, la que en mi pánico no había procesado, la frase que había estado esperando en la oscuridad de mi memoria durante todo este tiempo. Asterisco asterisco, transferencia de 5.000 euros, recibida de L. Valdés. Concepto, gastos iniciales, asterisco asterisco. Irene no fue solo una herramienta, fue una cómplice. Quizás al principio no, quizás al principio su dolor era real, pero en algún momento cruzó una línea, aceptó el dinero, se convirtió en parte de la operación, la víctima se había convertido en socia. Leo no solo nos había enfrentado, nos había comprado a los dos, a mí con mi propia ambición, y a ella con una mezcla de dinero, y la promesa de una justicia que él mismo estaba corrompiendo. Terminé de cerrar la última caja, la que contenía mis premios y reconocimientos académicos, ahora trozos de metal y plástico sin valor. Me detuve frente a la foto de San Sebastián. La cogí. Miré su rostro sonriente, el mío a su lado. Ya no sentía rabia, ni siquiera tristeza, solo un vacío inmenso, el vacío de darte cuenta de que la partida que creías estar jugando era otra completamente distinta, en un tablero que ni siquiera sabías que existía. Capaz que fui un boludo, vos dirás, o capaz que todos lo somos un poco cuando creemos que hemos ganado. Dejé la foto sobre la mesa, boca abajo. Caminé hacia la puerta, giré la llave y salí del apartamento sin mirar atrás. El suave clic de la cerradura fue el último sonido de mi antigua vida. Un punto y final, no había victoria para nadie, solo ruinas, y un silencio atronador.